Hola, a todos nos encanta hablar de estrategia, pero pocos realmente inician por donde se debe empezar. Y es el tema de los problemas. Resulta que cuando nosotros nos están contando una situación, nos están dando un contexto, nos están dando el brief de una situación como tal, nosotros inmediatamente en nuestras cabezas estamos pensando en la solución. Eso es un grave error porque normalmente lo que nosotros hacemos es empezar a preparar un montón de posibles caminos, entre comillas, estratégicos, y digo entre comillas porque la verdad es que hacemos muy poca estrategia realmente cuando estamos yéndonos a la realidad, precisamente por el afán. Estamos nosotros enfocándonos en síntomas y no en raíces de problemas. Y por eso es que encontramos tanto producto que al final es poco exitoso o es un fracaso pues garrafal. Cuando nosotros empezamos a hablar de estrategia como tal, tenemos que arrancar por estas dos premisas. Lo primero es que sin un problema no tenemos una estrategia, es decir, no hay negocio, si no hay nada que resolver, no lo vamos a inventar, está en nuestras cabezas, solamente porque tenemos el presupuesto suficiente para inventarnos una campaña de marketing, no. Entonces es importante que nosotros no nos entretengamos con esos síntomas o con esos datos o cifras que nos están mandando de manera arbitraria. Y lo otro es que si nos equivocamos en el diagnóstico, nos equivocamos en la solución. Por eso nos tenemos que enamorar tanto del método y tanto del problema. Tenemos que enfocarnos en seguir escarbando, porque en muchas ocasiones la información que tenemos puede que sea suficiente, pero también puede que nos abrume, puede que nos genere parálisis por exceso de información. Entonces no sabemos por dónde arrancar o no sabemos cómo empezar a descifrar esta información. Entonces, lo más importante que nosotros debemos hacer es tomar acción y profundizar, porque si no nos pasa esto que estamos viendo en pantalla, que nos empiezan a lanzar un problema, inmediatamente nosotros de manera muy inteligente empezamos a dar soluciones, ¿cierto? Y soluciones que pueden que no sean las más adecuadas. Entonces nos dicen que un e-commerce no está vendiendo, pero nosotros les decimos que tranquilos, que vamos a pensar en una estrategia de marketing para hacerlo vender más, pero no sabemos qué es lo que no vende. No vendemos porque básicamente es un problema de segmentación, estamos llegándole a los públicos en el canal equivocado, será que sí es el público, pero entonces no estamos utilizando los formatos que son, será que de pronto no es el mensaje correcto para esa audiencia, o será que de pronto nuestra oferta no es la mejor y estamos teniendo problemas de navegación en nuestro e-commerce, pero no, arrancamos por la estrategia de marketing como tal. Entonces, aquí lo que nos están incitando, nos están provocando es que de verdad replanteemos y reconstruyamos ese concepto de estrategia, porque hoy le estamos diciendo que estrategia absolutamente todo, pensamiento estratégico, método estratégico, navegación estratégica, todo lo que nosotros queramos ponerle este apellido, pues funciona y la verdad es que no. Cuando nosotros estemos hablando de estrategia, y esto lo han visto ustedes ya en otras asignaturas de la maestría, como tal estamos hablando de un tema de elecciones. Yo elijo algo, renuncio a algo y eso mismo nos va a pasar cuando estemos hablando de una estrategia de marketing. Entonces, como tal, pues nosotros para poder hablar de una estrategia, lo primero es tener identificado ese problema. Después de tener el problema, vamos a tener unos datos, esos datos se van a convertir en hallazgos, de esos hallazgos posiblemente saquemos un insight, que el insight es esa verdad no revelada, pero que cuando sale a la luz nos parece muy evidente, pero realmente no la habíamos utilizado como debía ser. Ahí sí empezamos a hablar de estrategia. A partir de la estrategia empezamos a tomar decisiones como tal, si es una estrategia de marketing lo que vamos a plantear o si es un experimento como tal de producto lo que vamos a realizar. Y a partir de ahí ya salen los tácticos. Entonces, un ejemplo muy sencillo, pero para que lo entendamos, el gran objetivo que tenemos es derrotar a la ciudad de Troya. Pero ¿cuál es el problema? Vamos perdiendo la guerra y esto no tiene buena cara para nosotros. La verdad es que no tenemos cómo ganarla. ¿Cuál es el insight? Las puertas de Troya se abren cuando reciben regalos. No lo dijo un espía, no lo han contado otras ciudades. ¿Qué podemos hacer con eso? Ese es el gran hallazgo. Entonces, a partir de ahí sale la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Vamos a hacer que esas puertas se abran de par en par. Si logramos que las puertas se abran de par en par, vamos a ganar. Porque aparte de esto, sabemos que también, en otro gran hallazgo, a los troyanos les encanta hacer mucha fiesta y siempre tienen que pasar guayabo, pues entonces vamos a aprovechar y los vamos a atacar cuando estén pasando guayabo. Entonces,
la táctica, una de muchas, que normalmente lo que hacemos nosotros en el mercado es hacer muchas tácticas y lo confundimos con estrategia, pues va a ser crear un caballo hueco de madera en donde podamos meter muchos soldados que cuando los otros se duerman, ellos vayan, abran las puertas y dejen pasar el resto de nuestro ejército. Y como están enguayados, pues ahí entonces nosotros vamos a ganar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para poder entender muy bien una estrategia de marketing. Sin afán, sin pensar inmediatamente en soluciones. Por más creativo que sea, hay que bajarle 3 rayitas a ese acelere y lo primero que tenemos que hacer es entender con datos, con información, qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que podemos nosotros encontrar ahí. Y a partir de ahí, si hablemos entonces de un gran objetivo y de ese gran objetivo va a salir la gran estrategia. Nos vemos pronto.